Tenemos la agenda del día de hoy. Bien, hacías ahí un paso antes de la pausa, Hugo, de cómo iba a ser el tratamiento del día de hoy y algunas aristas que se iban desprendiendo. Por eso ya la tenemos en línea. Margarita Stolbizer, la diputada nacional del Partido GEN, en línea, a quien le damos la bienvenida en este minuto a minuto y agradecemos por la comunicación al Tribuno de Jujuy. Margarita, ¿cómo está? Buenos días. Carla Alfonso la saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo. Nosotros decíamos hoy, diputados, con una mega sesión y que la insistencia, ¿no?, de la ley de emergencia de discapacidad para ver justamente cómo va a ser el tratamiento y otros temas que se van desprendiendo justamente de la sesión del día de hoy. Preguntarle cómo se ve, ¿no?, los ánimos por parte del Partido GEN. Bueno, en realidad es tal cual ustedes dicen, una sesión muy importante, sobre todo porque el objetivo central es que el Congreso insista en lo que fueron dos leyes realmente, yo digo que fueron dos leyes de recomposición desde lo humano de las cosas que el Ejecutivo venía destruyendo, ¿no? Nosotros, el Congreso sancionó una ley de protección de la discapacidad que apunta a atender tanto las problemáticas de las obras sociales, que están con una cuestión financiera muy grave, y también de los beneficiarios finales, que son las personas con algún tipo de discapacidad que no pueden acceder a esas prestaciones y tampoco las obligaciones que el Estado tiene para atenderlas, porque el Estado tiene obligación de hacerlo. Hemos firmado convenios internacionales. Bueno, el Congreso dio sanción a una ley bastante integral en este sentido, y el presidente de la Nación la vetó. Y la otra son dos leyes, por un lado la moratoria jubilatoria y por otro lado la recomposición de los haberes de los jubilados, que tiene que ver con el devolverle un 7% que se les quedó en el enero del año pasado con relación a la inflación, y la actualización del bono, que está desde hace más de un año y medio en 70.000 pesos, una cosa casi vergonzosa, podríamos decir. El presidente vetó también estas dos leyes, entonces hoy diría que además de algunas otras cuestiones, lo central es poder conseguir el número suficiente de 2/3 para que las leyes queden sancionadas, o sea, para rechazar el veto del presidente. Nosotros creemos tener el número porque son dos leyes que son de estricta justicia hacia sectores que realmente padecen la situación. Ahora, todos sabemos que el gobierno cuenta con algunos aliados en la Cámara y que también está, bueno, contrarreloj tratando de convencer a algunos de los gobernadores, harán algún tipo de acuerdo, y los gobernadores en definitiva tienen bastante poder después para sentar o parar a sus diputados y definir cómo estos votan. ¿Qué tal, diputada? Hugo Krasnoroda la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Le hago una consulta. Se está hablando de que el gobierno en el transcurso del día de hoy podría hacer un anuncio vinculado a la discapacidad para intentar dividir los votos en la Cámara de Diputados. En el caso de que el gobierno anuncie algún aumento de los fondos para discapacidad, ¿cree que se puede caer esa mayoría para blindar, para rechazar el veto? Miren, yo creo que no se va a caer en el caso de nuestro bloque, porque nosotros estamos convencidos de la ley que hemos sacado. Creemos que es necesario que este tipo de garantías estén dadas a través de una ley. Lo que no puedo asegurar es que todos los votos que hasta este momento tenemos contabilizados como seguros vayan a estar a último momento. Yo creo que es demasiado tarde para que el gobierno juegue una aventura que es poco creíble, porque además se han ocupado durante todo este tiempo de, yo digo, hasta insultar a personas con discapacidad, descalificar, han sido tan brutales en sus expresiones, en el tratamiento hacia las personas que sufren una discapacidad, que es bastante difícil que hoy se les ocurra que con un poco de plata pueden resolver la cuestión. Y la otra pregunta, usted decía que están confiados, ante la pregunta de Carla de cómo esperaban la sesión, que están confiados de obtener los votos, pero le hago una diferenciación, ¿no? Porque se hablaba de una aprobación casi segura, aprobación es rechazo del veto, ¿no? Casi seguro por el tema de discapacidad, pero que estaban más ajustados en temas jubilaciones, producto básicamente de la postura de los radicales que podrían en esto no acompañar el rechazo al veto. ¿Es así? ¿No están todavía los votos para diputados? Es así, exactamente así. Y en el caso de jubilaciones,
También hay una diferencia en cuanto a la moratoria previsional. Es mucho más difícil conseguir el número, diría que hoy por hoy a esta hora no lo tenemos, y el otro proyecto, el de recomposición de las jubilaciones, ese sí estamos más cerca de poder asegurar el número. Pero yo siempre repito, como dice mi suegro en el campo, no hay que contar los pollitos antes que nazcan. Entonces hay que esperar a que todos estén sentados para dar el quórum y que cuando llegue el momento de votar, la Cámara insista con el voto que ya hizo. Bien, Margarita, teniendo en cuenta todo lo que se va dando justamente como noticia del Congreso, ¿no? Tantas idas y vueltas, el tema de levantarse y perder el quórum, son algunos de las situaciones que se van generando. Y entendemos también la provocación por parte de La Libertad Avanza para que de alguna u otra manera esto favorezca al veto, perjudique a los jubilados y también otros temas que se van incorporando dentro de la agenda, como por ejemplo los pedidos por parte de las provincias. Bueno, muy interesante, sí, acotar este tema porque yo no lo había mencionado, pero además tenemos dos proyectos que están referidos justamente al financiamiento de provincias. Uno es establecer un mecanismo de reparto de los ATN. Ustedes saben que los ATN, que son los aportes del Tesoro de la Nación, desde hace muchísimo tiempo, esto no es exclusivo de este gobierno, se utilizan de manera muy discrecional. Entonces con eso también se ha utilizado para hacer clientelismo VIP, clientelismo institucional, ¿no? Que te doy y entonces a cambio vos me votás. Esto es muy perverso, así ha funcionado siempre, durante mucho tiempo. Posiblemente Néstor Kirchner fue el que más manejó ese tema de los ATN. Y hoy lo que queremos es aprobar una norma que ya viene con media sanción del Senado, que establece que los ATN se deben repartir con los mismos criterios con que se reparte la coparticipación. No tiene por qué el Poder Ejecutivo reservarse para sí mismo repartir dineros que son de la nación en su conjunto, ¿no? Y la otra, el otro tema o media sanción también que viene del Senado que tenemos es respecto al impuesto a los combustibles, para que se incorpore también dentro de lo que es este reparto. Porque hoy lo cierto es que el Poder Ejecutivo se queda con plata que le pertenece a las provincias. Entonces, sostener el déficit fiscal con plata que no es propia no está bien. Es como si yo, para cuidar el déficit de mi casa, le uso la plata al vecino. Entonces, sí, o dejar de pagar el alquiler de tu casa, digamos. Claro, bueno, esas cosas. Bueno, ese es el otro tema que es central, que es la definición de las prioridades. Cuando nosotros venimos planteando el financiamiento de jubilaciones, del Hospital Garrahan, de los discapacitados, lo que yo vengo repitiendo es que gobernar es definir prioridades, y las prioridades se deben definir con sentido común y con sentido humano. Y este es un gobierno que le ha transferido miles de millones de pesos, por ejemplo, a los espías de la CIDE, que no tienen ni siquiera que rendir gastos, que no tienen que rendir cuentas porque son gastos reservados, y no tiene plata para el Garrahan. La verdad es que si no puede tener plata para el Garrahan en un presupuesto tan grande como el que hay, también eso es mala gestión, por supuesto. Y hay que definir las prioridades de una manera distinta. Este gobierno tiene un mal sentido, o por lo menos un sentido contrario a lo que es de la justicia y de lo que a cada cual le corresponde, cuando fija prioridades, ¿no? Bien, Margarita, usted hablaba del tema del Garrahan. Ayer las declaraciones que se dieron en el marco del debate del proyecto justamente de emergencia pediátrica y que dejó el recorte en todas las redes sociales como en los medios digitales y en los medios gráficos, la senadora Carmen Álvarez Rivero diciendo justamente que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados y que lamentablemente diga, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curado y ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. ¿Qué es lo que le deja a usted como reflexión escuchar a la senadora del PRO? Bueno, es una bestialidad, son las cosas que me producen sinceramente entre el enojo y la indignación que esa señora pueda estar representando al pueblo de la provincia de Córdoba en el Senado. Es realmente una vergüenza, es una persona que no tiene ni conocimiento ni sentido humano de ningún tipo. A mí realmente me avergüenza. Después nos quejamos
o nos duele si la gente no cree en la política, ¿no? Pero tiene tantos motivos el conjunto de las personas para estar enojado con la política. Escuchar estos discursos es una falta de respeto total, ¿no? A mí me avergüenza mucho eso. Diputada, desde el punto de vista, usted es una mujer de la política de hace muchísimos años, que la caminó, que conoce a todos los dirigentes, y también a la opinión pública. ¿Qué explicación encuentra de que un gobierno que muestra públicamente, e incluso lo dice el presidente, semejantes niveles de insensibilidad en algunos temas claves, como lo que estamos hablando, Garrahan, discapacidad, jubilados, salud pública, obras públicas, etcétera, mantenga todavía un nivel de adhesión que lo pone primero en todas las encuestas? ¿Por qué la gente respalda, pese a que no le da plata a los jubilados, a los discapacitados, ni a nadie? Bueno, no les quepa dudas que la razón principal de esto es lo malos que han sido los anteriores, lo malos que han sido los gobiernos anteriores. Yo creo que el kirchnerismo, entre todo el daño que le hizo a la gente, le arruinó la cabeza y entonces le ha hecho perder la capacidad crítica y la gente hoy tolera todo con tal que no vuelvan los anteriores. Claro, ¿no? parece como que, bueno, si no vuelven los K, todo vale, sacarle plata a los jubilados, Claro. a lo que sea, digamos. Exactamente, es una vergüenza. Por eso no voy a dejar de decir la urgencia, la necesidad de que exista una opción diferente, que no sea ninguno de los dos extremos, ni el kirchnerismo ni Milei. Y hay que tener una opción más racional, más de sentido común. Yo creo que la Argentina necesita volver a la normalidad, a un gobierno que se deba a las personas, ¿no? Esto es tremendo lo que está pasando con esta gente, la crueldad, pero a mí me preocupa igual que a ustedes, ya no solamente las cosas que hace o dice el presidente, sino el alto nivel de apoyo social que sigue teniendo. Totalmente. Creo que ha ido en desmedro, sigue siendo altísimo porque según dicen los encuestadores están más de 40 puntos, eso es demasiado, pero ha ido bajando también. Así que yo espero que la gente se vaya dando cuenta de toda esta situación. Pero bueno, tenemos que hacer visible la opción que nosotros estamos construyendo, que es una opción distinta al kirchnerismo. Por supuesto que a mí también me interesa que no vuelva el kirchnerismo a gobernar, pero no se puede tolerar absolutamente todo de esta gente. Y que lamentablemente está naturalizándose, ¿no? Hablar justamente del tema de la insensibilidad social. Puertas adentro, el Congreso los martes hace sesión, hace tratamiento, pero afuera a los jubilados le pegan, ¿no? Y en las redes sociales avalan justamente este tipo de protocolos de seguridad, en donde se puede ver, lamentablemente, el día jueves en primera hora todas las postales, en las últimas horas del día miércoles, cómo avanzan justamente los oficiales de A4, de A5, pateando a personas de 80, 90 años que están tiradas en el suelo. Esto también preguntarle, ¿no? Desde que se puso en marcha el protocolo y se está avanzando con los jubilados, ustedes que son constantes en la zona del Congreso, ¿cómo se ve esto por parte del día a día, ¿no? Porque muchas veces vemos que la gente pasa de largo y es como que ya termina siendo parte de la postal o el escenario urbano. No, son esas cuestiones tremendamente absurdas desde que se empieza a montar el escenario, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver que empiezan a cerrar las calles, que empiezan a llegar los efectivos de gendarmería, yo digo, hay un despliegue tan desproporcionado, porque lo más razonable sería que si van a venir 10, 20, 100 jubilados o quien sea a protestar, se deje que la gente venga, proteste y después la gente se va. Totalmente. En cambio, cuando aparece la policía o la gendarmería intentando que replieguen, que no pasen, todo eso sirve como una provocación, ¿no? Para exacerbar los ánimos. Lo que pasa es que en el fondo, esto, como las cuestiones económicas, también han instalado la idea de que el gobierno ha logrado poner orden. Pero ¿a qué costo bajan la inflación? ¿A qué costo ponen orden? Me parece que hay que poder establecer, como decía antes, desde el sentido común, bueno, ¿cómo se hace para poner el orden a la inflación? No es a costa de que sufran los sectores más vulnerables, más afectados. Diputada, le hago, por lo menos por mi lugar, la última pregunta.
Afirma el gobierno, para sostener su postura de sostener los votos, lo que dice es que los proyectos fueron aprobados sin que se diga de dónde iban a salir los recursos. ¿Pero podría aclararle a la gente de dónde van a salir los recursos para mostrar que la oposición sí tiene una propuesta en ese sentido? Sí, claro, cuando nosotros aprobamos la ley, y esto fue una iniciativa de mi bloque, el Bloque Encuentro Federal, que trabajamos para buscar la fuente de financiamiento, e incluimos un capítulo específico que habla de las fuentes de financiamiento. Entonces, por ejemplo, algo que les mencionaba antes, se han transferido a la CIDE, a los espías, 32.000 millones de pesos. Bueno, la verdad es que esa suma debería ir a parar a la caja de los jubilados para ver si recomponemos esos saberes. Hay un ahorro que se ha hecho con relación al un préstamo del FMI que hicieron una concesión y quedó un ahorro. Bueno, ese ahorro tiene que ir a parar a los jubilados. Hay otro monto bastante importante de más de 10.000 o 12.000 millones de pesos, que es el que surge de los registros de la propiedad automotor. Bueno, también tiene que ir a parar a los jubilados. Después hay unas exenciones de impuestos que tienen sectores de altos ingresos. Sí. Entonces no hay que eximir al que tiene más y decirle a esta gente que no se le puede pagar un poco más por el bono de los 70.000. Además, entender una cosa. En las leyes que nosotros hemos sancionado, no les estamos dando cosas extraordinarias a los jubilados ni a los discapacitados. No duplicamos la jubilación, que es tremendamente baja. Lo único que se les dio fue el 7% que ya habían perdido y el bono que de 70.000 pasa a 100.000 o a 110.000. Entonces, la verdad es que no lo hay, porque lo que nosotros estamos haciendo apenas es actualizar las cosas que ya perdieron por efecto de la inflación. Los trabajadores del Garrahan llevan más del 50% de su salario como pérdida del poder adquisitivo. Lo único que hacemos es recomponerle, porque el gobierno sí cobró y percibió impuestos con la actualización correspondiente, pero no actualiza las transferencias que tiene que hacer en estos casos. Y después hay una cuestión que es de administración pública. El presupuesto de la administración pública para este año es de 126 billones estamos hablando. Lo que cuesta, lo que paga el gobierno en concepto de intereses por los contratos que firmó por el dólar futuro para mantener el dólar estable, pagan en todo un año del Garrahan, por ejemplo. Por eso decía, lo que hay que hacer es fijar prioridades, y esto es lo que el gobierno no ha hecho. La plata hay, ahora el gobierno prefiere gastar la plata para retener el dólar y crear esa ficción de un dólar estable, pero para eso están emitiendo, para eso están poniendo plata. Entonces, ¿cómo puede ser que hay plata para eso y no hay para lo otro? No es cierto que no haya plata en la Argentina. El problema es el sentido de las prioridades de dónde se pone la plata. Bien, Margarita, hace un par de viernes en la séptima cadena nacional el presidente planteó cuáles fueron las razones por las cuales se vetaba justamente las leyes, considerando que atenta contra el déficit fiscal. Entre otras cosas, la propuesta era penalizar a los legisladores que voten en contra o en más déficit, tratando justamente de querer causar un genocidio con el aumento de los gastos. ¿Cómo lo tomó usted en lo personal? Como un disparate propio del presidente, una más, realmente es un disparate total. Primero, imagínese mandar esto al Congreso, ¿quién va a ir a aprobar semejante cosa? Pero además, es un disparate total. ¿Por qué razón? Todos estos problemas que estamos teniendo de las leyes que el Congreso tiene que sacar para asignar recursos, ¿por qué tenemos este problema? Porque hace 2 años que no hay presupuesto. Total. Estas cosas se discuten con el presupuesto nacional. El presupuesto es el que el Ejecutivo lo confecciona, el Congreso lo aprueba, y los legisladores en tal caso estamos haciendo lo que la Constitución nos dice que tenemos que hacer, que es asignar los recursos públicos. Entonces, pretender sancionar porque hacemos lo que corresponde, lo cierto es que yo creo que tienen que mirarse mucho más ellos, un poco porque cómo están ellos gastando, pero además lo están haciendo a contramano de lo que la Constitución dice.
pretenden que nosotros incumplamos la Constitución para hacer lo que se le antoja al presidente. Yo siempre hago la aclaración. El equilibrio fiscal es un objetivo compartido. A mí también me interesa que no se gaste más de lo que entra. Ahora, ahí vuelvo con lo que les decía antes, son las prioridades, porque en una casa también cómo se administra. Y bueno, no se gasta más que lo que se ingresa. Ahora, los padres dejan de ir al cine si no tienen para darle el desayuno a los chicos al día siguiente. Entonces me parece que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Sí. Le recordamos a la gente un equivalente a ir al cine, por ejemplo. Hace menos de un mes el gobierno nacional bajó las retenciones a las exportaciones del campo, es decir, claro, dejó de percibir miles de millones de dólares que no tiene para darle a los jubilados. Claro, le ha bajado los impuestos a los bienes personales, a los sectores de altos ingresos, beneficiándolos directamente, ha bajado los impuestos a los autos de alta gama. Sí, insólito. Sí. Margarita, nosotros le agradecemos un montón por la comunicación, seguro vamos a tener la posibilidad de dialogar más adelante, pero más que agradecidos por esta charla a FM Sol y al Tribuno de Jujuy. No es nada. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo, diputada. Ahí dialogábamos con Margarita Stolbizer, abogada argentina, que lidera el partido Generación para un Encuentro Nacional, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y que seguramente en el día de hoy vamos a tener más novedades del Congreso de la Nación. Sí, ahí, un poco ratificando la información que teníamos previamente del